Mamá, es hora de que te vayas de casa y empieces tu propia vida. Esas fueron las palabras que mi propia hija me dijo a la cara durante la comida del domingo. Palabras que resonaron en la sala como un puñetazo en el estómago, viniendo de alguien a quien crié sola desde que era un bebé. Mi nombre es Beatriz. Tengo 58 años, y esa era la casa que heredé de mis padres cuando fallecieron hace 15 años. La misma casa donde crié a mi hija Patricia sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 3 años. La casa donde trabajé duro para pagar cada ladrillo, cada reforma, cada factura. Y ahora, mi propia hija me estaba diciendo que me fuera. Todo comenzó aquel domingo de marzo. Había preparado una comida especial, paella, la favorita de Patricia, porque había dicho que quería presentarme oficialmente a su novio, Hugo, con quien llevaba saliendo 6 meses. Ya lo conocía de vista. Había hablado algunas veces con él cuando venía a buscar a mi hija, pero esa sería la primera comida en familia. Hugo llegó con una sonrisa simpática y una botella de vino, bien vestido. Trabajaba como gerente en una empresa de tecnología. A primera vista, parecía un buen chico. Durante la comida, la conversación fluyó bien. Hablamos sobre trabajo, sobre la ciudad, sobre sus planes como pareja. Fue con el postre que todo se torció. «Mamá, en realidad queríamos hablar contigo de algo importante», comenzó Patricia, intercambiando una mirada cómplice con Hugo. «Hugo y yo estamos pensando en vivir juntos». «Qué maravilla, hija. Estoy feliz por ti», respondí sinceramente, ya imaginando ayudarla a buscar un piso. Pero la cuestión es que estábamos pensando en vivir aquí», continuó, haciendo un gesto vago por la sala. «Esta casa es grande, tiene 3 habitaciones, y bueno, sería más económico para nosotros». Yo sonreí, aún sin entender completamente. «Claro, querida. Mientras ahorráis dinero para un lugar vuestro, no hay ningún problema en que Hugo se quede aquí también». Fue entonces cuando Hugo se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que ahora me pareció condescendiente. «En realidad, doña Beatriz, pensamos que quizás fuera hora de que usted comenzara una nueva etapa en su vida. Usted ya crió a Patricia, hizo su papel de madre. Ahora es el momento de vivir para usted misma, ¿sabe?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Vivir para mí misma? «No entiendo, Hugo». Patricia tomó mi mano de una forma que debería parecer cariñosa, pero que solo me dejó con un presentimiento horrible. «Mamá, lo que Hugo intenta decir es que ha llegado el momento de que tengas tu independencia, un piso más pequeño, más práctico, donde no tengas que preocuparte por tanto mantenimiento». «Patricia, esta es mi casa», dije, intentando mantener la voz calmada, «la casa que heredé de tus abuelos». «Exactamente, mamá. Y siempre dijiste que todo lo que es tuyo sería mío algún día, ¿no es así?» Ella sonrió como si estuviera siendo perfectamente razonable. «Entonces, ¿por qué no adelantarlo? Tú te quedas con un piso cómodo, sin escaleras, sin jardín que cuidar, y Hugo y yo podemos empezar nuestra vida aquí». Miré a mi hija como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Era realmente la niña que crié? La misma a la que acuné cuando lloraba de madrugada, a la que llevé al médico innumerables veces, para quien trabajé en 2 empleos, para pagarle un colegio privado. «A ver si lo he entendido», comencé, sintiendo la rabia empezar a hervir en mi pecho. «¿Queréis que me vaya de mi propia casa para que vosotros podáis vivir aquí?» Hugo intervino de nuevo con ese tono que usan los hombres cuando creen que están siendo prácticos y sensatos. «Mire, doña Beatriz, sin querer ser descortés, pero usted está sola. No tiene sentido que una sola persona ocupe una casa de este tamaño. Patricia y yo estamos empezando. Podríamos tener hijos pronto. ¿No quiere ser abuela? ¿No sería mejor tener un espacio adecuado para recibir a los nietos? ¿Y yo recibiría a mis nietos, dónde exactamente? ¿En el piso más pequeño y práctico que me estáis sugiriendo?» Patricia soltó mi mano, impaciente. «Mamá, deja de ser dramática. No te estamos echando.
Es solo una sugerencia por el bien de todos. Tú tendrías tu libertad, tu espacio, y nosotros tendríamos el nuestro. Mi libertad, Patricia. Tengo toda la libertad que quiero en mi propia casa. ¿Pero no piensas en nuestro lado? Ella elevó la voz, mostrando la irritación que intentaba ocultar. Tengo 32 años, mamá. Quiero construir mi vida, tener mi espacio, y tú aquí solo estorbas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Hugo pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Miré a mi hija, a esa mujer que ya no reconocía, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Entendido perfectamente, dije, levantándome de la mesa con una calma que no sabía de dónde venía. ¿Queréis la casa? ¿Queréis que me vaya? Está bien. Mamá, no tiene por qué ser así. Intentó retroceder Patricia, probablemente dándose cuenta de que sonó peor de lo que pretendía. No, querida, lo has dejado muy claro. Estorbo. Es hora de que me vaya y viva mi propia vida. Tenéis toda la razón. Comencé a recoger los platos de la mesa, mis manos temblando ligeramente. Hugo y Patricia intercambiaron miradas confusas, probablemente sorprendidos por mi súbita aceptación. «Entonces, ¿vas a pensar en buscar un piso?», preguntó Patricia con cautela. «Voy a hacer algo mejor que eso», respondí sin mirarla. «Voy a resolver esto más rápido de lo que imagináis». Esa noche, después de que Hugo se fuera y Patricia se encerrara en su habitación, me senté en la cocina con una taza de manzanilla y una decisión formándose en mi mente. Querían que me fuera de mi propia casa, así que me iría, pero no de la manera que ellos imaginaban. No pude pegar ojo esa noche. Me quedé tumbada en la cama, mirando el techo de la habitación donde había dormido toda mi vida adulta, procesando cada palabra venenosa que había salido de la boca de mi propia hija. Solo estorbas. Esas dos palabras resonaban en mi cabeza como un mantra cruel. A las 5 de la mañana, cuando el sol aún no había salido, me levanté y fui al despacho. Abrí el cajón, donde guardaba todos los documentos importantes de la casa. La escritura, el testamento de mis padres, los recibos del IBI, pagados religiosamente todos estos años. Sostuve la escritura en mis manos y leí mi nombre allí, destacado en letras formales. Beatriz Elena Ferreira, única y legítima propietaria. Fue en ese momento, mirando ese papel, que la decisión se cristalizó en mi mente con una claridad absoluta. Si mi hija quería que me fuera, entonces me iría, pero me llevaría mi casa conmigo. A las 9 en punto, en cuanto abrieron las oficinas, llamé al señor Augusto Castillo, el abogado que se había encargado de la herencia de mis padres y que siempre había sido honesto y eficiente. Respondió al segundo tono. «Doña Beatriz, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarla?» «Señor Castillo, necesito vender mi casa. Rápido». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Vender la casa de la calle de las Acacias?» «Pero, doña Beatriz, esa casa ha estado en la familia». «Sé exactamente cuánto tiempo ha estado esta casa en la familia, señor abogado», interrumpí, manteniendo mi voz firme. «Y ahora necesito venderla. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer que eso ocurra?» El señor Castillo dudó, probablemente dándose cuenta de que algo andaba mal, pero siendo demasiado profesional para preguntar. «Bueno, depende. Si la documentación está en orden y con el mercado actual, podemos tener ofertas en 1 o 2 semanas. La burocracia del notario lleva otros 15 días. La documentación está perfecta. Puede empezar hoy mismo». «Claro. Pero, doña Beatriz, ¿está segura? Es una decisión muy importante. Quizás debería pensarlo unos días más». «Señor, nunca he estado tan segura de nada en mi vida. ¿Cuándo podemos vernos?» Quedamos para esa misma tarde. A las 2 estaba en su despacho con toda la documentación. Patricia se había ido a trabajar esa mañana sin hablar conmigo, lo que facilitó mucho las cosas. El señor Castillo examinó todos los documentos con esa meticulosidad que lo convertía en un excelente abogado. «Está todo en orden. Prepararé el anuncio
y contactaré con algunos agentes inmobiliarios de confianza. La casa está en una ubicación excelente, bien conservada. No debería ser difícil venderla. Hay una condición, dije inclinándome hacia adelante. Mi hija vive conmigo. No puede saber de la venta hasta que sea demasiado tarde para hacer algo. El señor Castillo levantó las cejas, pero no hizo preguntas. Entiendo. Puedo programar las visitas para los horarios en que ella esté trabajando. Tendrá que firmar algunos papeles, hacer valoraciones, esas cosas. ¿Puede hacerlo todo discretamente? Puedo. Muy bien. Empezaré hoy mismo. Ah, ¿y doña Beatriz? ¿Ya ha pensado dónde va a vivir después? Esa era la parte del plan que aún necesitaba ser desarrollada. Estoy pensando en un piso. Algo más pequeño, más práctico. ¿Tiene alguna gente que pueda mostrarme algunas opciones? Sí, claro. Le pasaré el contacto de Marta. Es excelente y discreta. Los días siguientes, mi vida se transformó en una operación de espionaje. Patricia trabajaba de 9 a 6, lo que me daba una ventana de casi 8 horas para encargarme de todo sin levantar sospechas. El martes recibí la primera visita, una pareja joven que buscaba una casa para empezar su familia. Les encantó cada habitación, elogiaron el jardín, la ubicación cerca de colegios y comercios. Hicieron una oferta razonable, pero el señor Castillo me aconsejó esperar. Doña Beatriz, esta casa vale más. Tendremos mejores ofertas, puede creerme. Y el jueves vino un inversor que quería convertir la casa en una clínica. Su oferta era generosa, pero había muchas condiciones complicadas. La rechacé. Mientras tanto, había empezado a buscar pisos con la agente inmobiliaria, Marta. Me mostró varias opciones en barrios diferentes, pero fue cuando vi aquel piso de 2 habitaciones en el barrio de Retiro que supe que era el correcto. Terraza con vistas, cocina amplia, cerca de mercados y farmacias, y, lo más importante, listo para entrar a vivir. Es perfecto, le dije a Marta. Está a un precio excelente, porque los dueños necesitan vender rápido, pero tendrá que decidirse pronto. Hay otras personas interesadas. Durante todo esto, mantenía mi rutina normal en casa. Preparaba la cena, hablaba de trivialidades con Patricia cuando llegaba del trabajo. Ella todavía estaba fría conmigo después de aquel domingo terrible, pero yo fingía que todo estaba bien, que estaba pensando en su sugerencia de buscar un piso. «Mamá, ¿ya has empezado a mirar algunos sitios?», preguntó una noche durante la cena con ese tono casual que no ocultaba la ansiedad. «Sí, querida, estoy viendo algunas opciones». Técnicamente, no era mentira. «Genial. Cuando quieras, puedo ir contigo a ver los pisos». «No hace falta, hija. Sé que estás ocupada con el trabajo. Puedo resolverlo sola». Ella pareció aliviada por no tener que gastar su precioso tiempo conmigo. En la segunda semana, llegó la oferta que estaba esperando. Un empresario que se mudaba a la ciudad y buscaba una casa para su familia numerosa. Ofreció un valor un 15% por encima de lo que el señor Castillo había estimado como precio de mercado, al contado, sin condiciones complicadas. «Acéptela, doña Beatriz», aconsejó el abogado. «Es una oferta excelente. ¿Cuánto tiempo hasta que firmemos? Si ya tiene el dinero disponible, podemos hacer la escritura la semana que viene». Mi corazón se aceleró. Estaba sucediendo de verdad. Y el piso que vi en Retiro, ya he iniciado el proceso de compra. Podemos hacer las 2 transacciones casi simultáneamente. Le conté a Patricia que iba a pasar unos días en casa de mi hijo Rodrigo, que vivía en Valencia. En realidad, pasé esos días finalizando todo el papeleo, firmando documentos, transfiriendo valores entre cuentas bancarias. Rodrigo, por cierto, fue la única persona a la que le conté la verdad. Lo llamé la noche después de aquella conversación con el señor Castillo. «Mamá, ¿ella dijo qué?», explotó cuando le conté sobre la fatídica comida. «¿Quién se cree que es? Esa casa es tuya. Por eso la voy a vender, hijo. Véndela, y no le des ni un céntimo. ¡Qué ingrata!».
Fue reconfortante tener al menos un hijo al que le importaba. Rodrigo siempre había sido más atento, incluso viviendo lejos. 3 semanas después de aquel domingo terrible, me senté en la notaría, al lado del comprador, y firmé la escritura de venta. El dinero fue depositado en mi cuenta esa misma tarde. Firmé también la compra de mi nuevo piso. Mientras volvía a casa, por penúltima vez como su dueña, miré aquellas paredes que conocía tan bien y no sentí ningún arrepentimiento, solo una extraña sensación de justicia siendo hecha. Patricia no tenía ni idea de la bomba que estaba a punto de estallar en su vida, perfectamente planeada. Las 3 semanas siguientes fueron las más intensas y surrealistas de mi vida. Cada mañana me despertaba con la sensación de estar viviendo 2 realidades paralelas. Por un lado, era Beatriz, la madre que preparaba el café y mantenía conversaciones educadas con su hija ingrata. Por otro, era Beatriz, la mujer que estaba orquestando un giro de guión que Patricia jamás vería venir. La rutina que desarrollé era casi militar. Patricia salía para el trabajo a las 8:30 puntualmente. Yo esperaba 15 minutos, tiempo suficiente para asegurarme de que no volvería porque se había olvidado algo. Y entonces, mi otra vida comenzaba. En la primera semana después de aceptar la oferta del empresario, el señor Castillo concertó 3 citas en la notaría para autenticar documentos. Llegaba siempre media hora antes, nerviosa como una adolescente haciendo algo prohibido, revisando constantemente el móvil para asegurarme de que Patricia no intentaba llamarme. ¿Se encuentra bien, doña Beatriz?, preguntó la notaria en la segunda visita, notando mis manos temblorosas mientras firmaba los papeles. Estoy estupendamente, respondí, forzando una sonrisa, solo un poco ansiosa con la mudanza. Lo que ella no sabía era que mi ansiedad no tenía nada que ver con dejar la casa, sino con mantener todo en secreto absoluto hasta el momento adecuado. Las visitas de los compradores continuaron durante esa primera semana, incluso después de haber aceptado la oferta principal. El señor Castillo explicó que era importante mantener otras opciones abiertas por si algo salía mal con la negociación, pero yo sabía que solo quería asegurarse de que estaba tomando la decisión correcta. ¿Está segura de que quiere venderle al señor Enrique?, me preguntó después de la 5ª visita de interesados. La pareja de jubilados ofreció casi el mismo valor y parecían muy simpáticos. Estoy segura. El señor Enrique tiene una familia grande, paga al contado y quiere la casa tal como está. Es perfecto. Lo que hacía todo aún más complicado era tener que esconder las señales físicas del proceso. Las visitas dejaban rastros, puertas abiertas en horarios inusuales, personas desconocidas en el vecindario, coches aparcados frente a la casa. Doña Celia, la vecina cotilla de siempre, me paró en la acera una tarde. «Beatriz, querida, vi a unas personas mirando tu casa ayer. ¿Eran agentes inmobiliarios?» Mi corazón casi se detuvo, pero mantuve la compostura. «Ah, sí. Estoy pensando en hacer algunas reformas». Y llamé a unos arquitectos para que echaran un vistazo. Ya sabes, la casa necesita una actualización. Reformas. ¡Qué lujo! Y Patricia, ¿cómo está? He oído que tiene un novio serio. Sí, así es. Estamos todos muy felices. Mentí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mientras el proceso de venta avanzaba, yo también necesitaba ocuparme de la compra de mi nuevo piso. Marta, la agente inmobiliaria, fue una bendición. Entendía perfectamente que necesitaba discreción y nunca hizo preguntas incómodas. «Doña Beatriz, he conseguido que los propietarios acepten su oferta. Podemos firmar la semana que viene». Me llamó un martes, eufórica. «¿Se puede hacer discretamente?» «No quiero alardes», pedí. «Claro. Podemos hacerlo todo por la mañana en el despacho de mi abogado, rápido y eficiente». El piso era todo lo que podría desear. 2 habitaciones amplias, una para mí y otra que podría ser un despacho o cuarto de invitados cuando Rodrigo viniera a visitarme.
El salón tenía una terraza preciosa con vistas a un parque arbolado. La cocina era moderna, con armarios nuevos y encimera de granito. Y lo mejor de todo, estaba vacío, listo para que yo lo decorara a mi manera, sin tener que considerar el gusto u opinión de nadie. En casa, Patricia estaba cada vez más ansiosa con mis planes de mudanza. «Mamá, ¿ya has elegido un piso?», preguntaba casi a diario. «Estoy viendo algunas opciones, hija. Estas cosas llevan tiempo. Es que, bueno, Hugo y yo estamos pensando en formalizar nuestra unión pronto, ¿sabes? Y sería bueno tener la casa solo para nosotros para empezar a planificar la ceremonia». Cada palabra suya era como una aguja, pinchando mi corazón. Pero yo sonreía y asentía, comprensivamente. «Claro, querida, aceleraré el proceso». Y lo estaba acelerando, solo que no de la manera que ella imaginaba. Hugo comenzó a aparecer más frecuentemente en casa, sintiéndose claramente ya el dueño del lugar. Caminaba por las habitaciones, haciendo comentarios sobre lo que mejorarían cuando yo me fuera. «Esta pared de aquí podría derribarse para ampliar el salón», dijo una noche, golpeando la pared entre el salón y la cocina. «Y este sofá viejo definitivamente tendrá que irse». Aquel sofá viejo era donde acunaba a Patricia cuando era bebé, donde leíamos cuentos cuando era pequeña, donde consolé cada lágrima de adolescente. Pero para él era solo un mueble obsoleto en el camino de la casa de sus sueños. «Haced los cambios que queráis», dije calmadamente. «Al fin y al cabo, pronto será vuestra casa». Si captó la ironía en mi voz, no lo demostró. En la tercera semana, las cosas empezaron a ponerse más arriesgadas. Tuve que ir al banco varias veces para organizar la transferencia de los fondos. Mi gestora, doña Silvia, se preocupó por el movimiento inusual. «Doña Beatriz, son cantidades muy altas. ¿Está segura de que está haciendo un buen negocio?» «Absolutamente segura, Silvia. Nunca he estado tan segura de nada». También tuve que empezar a separar discretamente algunos objetos personales que quería llevarme al nuevo piso. Fotos antiguas, algunos libros favoritos, joyas que pertenecieron a mi madre. Lo guardaba todo en cajas en mi armario, siempre con cuidado de que Patricia no lo viera. Una noche, casi me pillan. Estaba embalando una caja con marcos de fotos cuando oí que la puerta de mi habitación se abría. Conseguí empujar la caja dentro del armario y cerrar la puerta segundos antes de que Patricia entrara. «Mamá, ¿estás bien?», oí ruidos. «Solo estaba organizando el armario, hija. Ya sabes cómo soy, siempre ordenando algo». Se encogió de hombros y se fue, pero mi corazón estaba desbocado. Tenía que tener más cuidado. Al final de la tercera semana, todo estaba listo. La escritura de la venta se firmaría el lunes siguiente, la compra del piso el martes. La empresa de mudanzas estaba contratada para el sábado, exactamente cuando Patricia tendría guardia en el trabajo. El señor Castillo me llamó el viernes para confirmar todos los detalles. «Doña Beatriz, mañana por la tarde necesito que venga a la notaría para las firmas finales. Después de eso, no hay vuelta atrás». «No quiero vuelta atrás, señor abogado. Solo quiero justicia». Esa noche cené con Patricia por última vez como residente de esa casa. Ella estaba emocionada, hablando de los planes para la boda, de cómo Hugo había sugerido hacer una reforma completa después de que yo me fuera. «Va a quedar preciosa, mamá. Ni la reconocerás cuando vengas a visitarnos». Yo sonreí y asentí, pensando que era ella quien no reconocería nada muy pronto. El lunes amaneció con un cielo azul impecable, como si hasta el universo estuviera conspirando para que ese día fuera perfecto. Me desperté a las 6 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador, con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y emoción que no sentía en años. Patricia se fue a trabajar, como siempre a las 8:30, después de un desayuno en el que no paró de hablar de los colores que quería pintar las habitaciones cuando la casa finalmente fuera solo de ellos. Yo asentía y sonreía, tomando mi café con la calma de quien sabe que tiene un as bajo la manga. A las 9 en punto, estaba en la puerta de la notaría.
El señor Castillo ya me esperaba en el vestíbulo, junto al señor Enrique Navarro, el comprador. Un hombre corpulento de unos 50 años, con una sonrisa gentil y ojos bondadosos. Doña Beatriz, este es el señor Enrique, presentó el abogado. Señor Enrique, esta es la propietaria de la casa. Es un placer, doña Beatriz, dijo él, estrechando mi mano calurosamente. Quiero que sepa que cuidaremos muy bien de la casa. Mi esposa ya está enamorada del jardín. Esas palabras me calentaron el corazón. Al menos la casa iría a personas que la valorarían, a diferencia de una hija que solo veía en ella una oportunidad de vivir gratis. Entramos en la sala de la notaria. Una mujer seria de mediana edad que ya tenía todos los documentos preparados sobre su mesa. Explicó cada paso del proceso con esa voz monótona típica de quien hace esto todos los días. Pero para mí, cada palabra estaba cargada de significado. Doña Beatriz Ferreira Santos, confirma usted que está vendiendo el inmueble situado en la calle de las Acacias, número 347, por el valor de 450.000 euros, libre de toda carga y gravamen? Confirmo, respondí, mi voz sorprendentemente firme. ¿Es usted consciente de que esta es una transacción irreversible tras la firma y registro? Soy perfectamente consciente. Entonces, por favor, firme aquí, aquí y aquí. Tomé el bolígrafo, un bolígrafo dorado y pesado que la notaria me ofreció, y firmé mi nombre en las 3 páginas. Cada firma parecía sellar no solo una transacción inmobiliaria, sino una declaración de independencia. Ya no era la madre ingenua que aceptaba ser empujada fuera de su propia casa. Era una mujer tomando el control de su propio destino. El señor Enrique firmó a continuación, sus ojos brillando de felicidad. Muchas gracias, doña Beatriz. No se imagina cuánto significa esta casa para mi familia. Cuídela bien, dije, sintiendo un nudo en el pecho. Guarda muchos recuerdos buenos y algunos malos también. Después de la firma, fuimos al banco donde el señor Enrique hizo la transferencia. Me senté en una sala privada con la gestora, Silvia, observando la pantalla del ordenador mientras esa cantidad astronómica aparecía en mi cuenta corriente. 450.000 euros. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Enhorabuena, doña Beatriz, dijo Silvia con una sonrisa genuina. ¿Qué planea hacer con este dinero? Primero, comprar mi nuevo piso. El resto lo invertiré para tener una jubilación tranquila y quizás hacer ese viaje a la Costa Brava que siempre soñé. Se lo merece. Después, concertamos una reunión para discutir las mejores opciones de inversión. Salí del banco, sintiéndome 10 centímetros más alta. El señor Castillo me esperaba en la acera. Y bien, doña Beatriz, ¿cómo se siente? Libre, respondí simplemente. Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre. Estupendo. Ahora vamos a ocuparnos de su compra. Marta ya está en mi despacho con los propietarios del piso. La compra del piso fue sorprendentemente más rápida y sencilla que la venta de la casa. Los propietarios eran una pareja de ancianos que se mudaba al campo para estar cerca de sus hijos. Parecían aliviados de haber encontrado una compradora seria. «Le encantará vivir aquí», dijo doña Carmela, la vendedora. «El edificio es tranquilo, los vecinos son educados y la vista desde la terraza es maravillosa al atardecer». Firmé los documentos de la compra con el mismo bolígrafo dorado. El señor Castillo se lo había pedido prestado a la notaria, diciendo que era un talismán de buena suerte. Pagué 250.000 euros al contado por el piso, dejando un colchón financiero cómodo para el resto de mi vida. Cuando todo estuvo finalizado, Marta me entregó las llaves del piso, 2 llaves doradas en una anilla simple, pero que para mí representaban más que solo acceso a un inmueble. Eran las llaves de mi nueva vida. «¿Quiere ir a ver el piso ahora?», preguntó Marta. «Quiero». Fuimos juntas hasta el edificio Nueva Era, un edificio de 12 plantas en el barrio de Retiro. Mi piso estaba en la 8ª planta. Cuando abrí la puerta y entré,
Fui recibida por un espacio amplio, iluminado y completamente vacío. Un lienzo en blanco esperando ser llenado con mi personalidad, mis gustos, mi esencia. Caminé lentamente por cada estancia. El espacioso salón con la terraza que daba al parque, la cocina con armarios blancos relucientes, las 2 habitaciones con armarios empotrados, el baño modernizado con mampara de cristal y acabados elegantes. «Es perfecto», susurré, sintiendo lágrimas de alivio y felicidad correr por mi rostro. Marta me puso la mano en el hombro. «Doña Beatriz, no sé qué la llevó a tomar esta decisión, pero espero que le traiga mucha felicidad. Ya me la está trayendo». Pasé toda la tarde en el piso, aunque estaba vacío. Me senté en el suelo de la terraza, observando los árboles del parque mecerse con el viento, los niños jugando en el parque infantil, la gente paseando con sus perros. Era una visión de paz y normalidad que no sabía cuánto necesitaba. Llamé a Rodrigo, que respondió ansioso. «Mamá, ¿y bien? ¿Lo conseguiste?» «Lo conseguí, hijo. La casa está vendida, el piso está comprado, todo en orden. Sabía que lo conseguirías. Y Patricia todavía no sabe nada, pero lo sabrá muy pronto. No puedo esperar a ver su cara», dijo con satisfacción vengativa. «Se merece cada segundo del shock que va a sentir». Por la noche volví a la casa de la calle de las Acacias, por penúltima vez como su propietaria legal. Los nuevos dueños tomarían posesión oficialmente en 2 semanas, tiempo suficiente para organizar mi mudanza y preparar el golpe final. Patricia llegó animada del trabajo, trayendo revistas de decoración. «Mamá, mira, encontré unas ideas increíbles para la reforma. Ven a ver». Me senté a su lado en el sofá, mientras ella hojeaba las páginas, señalando colores de pintura, estilos de muebles, diseños de cocina. Cada palabra suya era una puñalada, pero yo mantenía la sonrisa en el rostro. «Va a quedar precioso, hija», dije con sinceridad. Al fin y al cabo, no sería mi problema. Esa noche, dormí con las llaves de mi nuevo piso debajo de la almohada, como una niña guardando un tesoro precioso. Solo faltaba ejecutar la última fase del plan, la mudanza silenciosa que dejaría a Patricia cara a cara con las consecuencias de sus propias palabras. Los días siguientes los dediqué a la planificación meticulosa de mi mudanza. Cada detalle debía ser calculado con precisión quirúrgica. La fecha, la hora, qué llevar, qué dejar y, sobre todo, cómo garantizar que Patricia solo lo descubriera cuando ya fuera demasiado tarde para hacer nada. El miércoles por la noche, llamé de nuevo a Rodrigo. Necesitaba su apoyo, no solo emocional, sino también práctico. «Hijo, necesito un favor». «Lo que sea, mamá. ¿Qué necesitas?» Habrá un momento en que Patricia se volverá completamente loca e intentará contactarme. Probablemente también te llamará a ti, desesperada. Cuando eso ocurra, quiero que no respondas de inmediato. Déjala sufrir un poco. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mamá, ¿estás realmente dispuesta a llegar hasta el final con esto?» Rodrigo me dijo que estorbaba, que era hora de que me fuera de mi propia casa. No me ve como una madre, me ve como un obstáculo en el camino de su vida perfecta con Hugo. Así que sí, voy a llegar hasta el final. Te apoyo totalmente. ¿Cuándo harás la mudanza? El próximo sábado. Tiene guardia en el trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es la ventana perfecta. ¿Quieres que vaya a ayudarte? No es necesario, hijo. Ya he contratado una empresa de mudanzas, pero gracias por ofrecerte. Siempre has sido el hijo atento. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Rodrigo, que vivía a kilómetros de distancia, se preocupaba más por mí que Patricia, que dormía en la habitación de al lado. En los días siguientes, empecé a separar discretamente lo que era mío y lo que se quedaría en la casa. Fue un proceso más emotivo de lo que esperaba. Cada objeto cargaba recuerdos, algunos buenos, otros dolorosos. La mesa del comedor, donde celebramos tantos cumpleaños y navidades, se quedaría, al fin y al cabo. Era demasiado grande para mi nuevo piso, y además,
Había sido de mis padres. Que Patricia se encargara de ella, si es que podía. El sofá donde acuné a mis hijos cuando eran bebés, ese me lo llevaría, aunque tuviera que encajarlo con dificultad en el piso. Algunos recuerdos no tienen precio. La vajilla fina que mi madre me dejó de herencia, definitivamente, venía conmigo. A Patricia nunca le importó, siempre la consideró demasiado anticuada. Mi colección de libros que llenaba 2 estanterías enteras, todos vendrían conmigo. Eran mis compañeros de noches solitarias. No sería diferente ahora. Fui a una papelería y compré un sobre grande de color marrón y un bonito papel de carta con delicadas flores en el borde. Me senté a la mesa de la cocina una tarde en que Patricia estaba trabajando y escribí la carta que lo cambiaría todo. Querida Patricia, cuando leas esta carta, ya me habré ido, no solo de la casa, sino de tu vida, de la forma en que la conocías. Me dijiste que era hora de que tuviera mi propia vida, mi independencia, mi espacio. Tenías toda la razón. La casa de la calle de las Acacias ha sido vendida. Los nuevos propietarios, el señor Enrique Navarro y su familia, tomarán posesión en 15 días a partir de hoy. Te sugiero que empieces a buscar un lugar donde vivir con urgencia. Antes de que pienses en recurrir legalmente, quiero que sepas que todo se ha hecho dentro de la más estricta legalidad. La casa siempre fue mía, heredada de mis padres, sin ningún derecho tuyo sobre ella. Todos los documentos están en orden. La venta fue registrada ante notario y el importe ya ha sido depositado en mi cuenta. No hago esto por maldad, Patricia. Lo hago porque me enseñaste una lección importante, que necesito valorarme y no aceptar ser tratada como un estorbo por nadie, ni siquiera por mi propia hija. Dijiste que solo estorbaba, que era hora de que me fuera. Así que me fui, pero me llevé conmigo lo que era mío, y la casa siempre fue mía. Estaré viviendo en mi nuevo piso, que compré con el dinero de la venta. No te molestes en buscar la dirección, pues solo la daré cuando, y si yo decido retomar el contacto, espero que tú y Hugo seáis muy felices juntos. Quizás esta experiencia os enseñe el valor de conseguir las cosas con vuestro propio esfuerzo, en lugar de esperar que caigan del cielo. Con amor, a pesar de la decepción, tu madre Beatrice. Releí la carta 3 veces, cambiando algunas palabras aquí y allá. No quería sonar demasiado cruel, pero tampoco quería dejar margen a malentendidos. Necesitaba entender la gravedad de lo que había hecho. Guardé la carta en el sobre y la dejé dentro del cajón de mi escritorio, esperando el momento adecuado para colocarla en la mesa de la cocina. El jueves, contraté a la empresa de mudanzas. Le expliqué al gerente, el señor Paulo, que necesitaba total discreción. Necesito que la mudanza se haga un sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde como máximo, rápida y eficiente. Sin problema, doña Beatriz. ¿De cuántos muebles estamos hablando? Hice una lista mental. Mi cama, el sofá del salón, 2 estanterías de libros, un escritorio, un sillón de lectura, cajas con ropa, vajilla, objetos personales. No es mucho. Podemos hacerlo tranquilamente en ese plazo. Enviaré a 4 empleados para garantizar que sea rápido. También compré algunas cajas de cartón y empecé a embalar discretamente. Mis libros fueron los primeros. Envolví cada uno cuidadosamente, catalogando mentalmente cuáles irían en qué estante en el nuevo piso. La vajilla de mi madre fue embalada con plástico de burbujas, cada pieza protegida como el tesoro que era. Patricia no notó nada. Estaba tan absorta en sus planes de reforma y decoración nueva que no se dio cuenta de las cajas que se acumulaban discretamente en mi armario. No se dio cuenta de que estaba quitando fotos de las paredes. No se dio cuenta de que la casa estaba siendo lentamente vaciada de mi presencia. El viernes por la noche, víspera del día de la mudanza, Patricia llegó a casa particularmente animada. Hugo vino con ella, trayendo una botella de vino para celebrar. ¿Celebrar qué?, pregunté, fingiendo inocencia. Mamá, hemos conseguido una cita con el arquitecto. Viene la próxima semana para hacer el proyecto de la reforma.
¿Ya tienes una fecha para mudarte? Sonreí y bebí un sorbo de mi infusión. Sí, hija, muy pronto, de verdad. Genial, porque queremos empezar las obras cuanto antes. Va a quedar tan bonito. Hugo ya caminaba por la casa como si fuera suya, midiendo paredes con una cinta métrica, tomando notas en un cuadernito. Cada gesto suyo me llenaba de una satisfacción silenciosa, pensando en cómo la realidad se les vendría encima en las próximas horas. Esa noche, después de que Hugo se fuera y Patricia se encerrara en su habitación, cogí mi última caja de pertenencias, fotografías antiguas, cartas, documentos importantes, y lo embalé todo con cariño. Entre las fotos, encontré una de Patricia a los 5 años, sonriendo sin dientes delanteros, abrazada a mí en un parque. ¿Dónde estaba esa niña dulce? ¿Cuándo se transformó en esta mujer egoísta e ingrata? Guardé la foto en la caja, secando una lágrima rebelde. Mañana todo cambiaría, y yo estaba lista. El sábado amaneció nublado, con esa luz difusa que lo deja todo un poco grisáceo. Me desperté a las 6 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador de Patricia. Mi corazón latía a un ritmo acelerado, mezclando nerviosismo y una extraña sensación de justicia a punto de ser hecha. Hice café como siempre, preparé tostadas y puse la mesa del desayuno por última vez en esa cocina. Patricia bajó a las 7:15, ya con el uniforme para su guardia en el hospital donde trabajaba como enfermera. «Buenos días, mamá», dijo bostezando. «Qué sueño. Esta guardia va a ser larga». «Buenos días, hija. Come bien, necesitarás energía». Mis palabras tenían un doble sentido que solo yo conocía. Comió rápidamente, distraída con el móvil, respondiendo mensajes de Hugo. «Vamos a salir esta noche cuando salga del trabajo. Probablemente llegue tarde». «Sin problema. Disfruta». A las 8 en punto, cogió su bolso y salió por la puerta, saludando con la mano distraídamente. «Adiós, mamá. Hasta luego». «Hasta luego, Patricia». Sería la última vez que saldría de esa casa como si fuera su hogar. Esperé 15 minutos mirando por la ventana, asegurándome de que realmente se había ido. Entonces cogí mi móvil y llamé al señor Paulo de la empresa de mudanzas. «Buenos días, doña Beatriz. Estamos de camino. Llegamos en 20 minutos». «Perfecto. Estaré esperando». Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Caminé por la casa, observando cada habitación por última vez como su dueña. El salón donde Patricia dio sus primeros pasos, la cocina donde preparé miles de comidas, el jardín donde jugaba de niña. No sentí tristeza, sentí alivio. A las 8:40, un camión de mudanzas paró frente a la casa. 4 hombres bajaron, comandados por el señor Paulo, un señor de unos 50 años con aire eficiente y profesional. «Doña Beatriz, ¿por dónde empezamos?» «Por las habitaciones. Les mostraré exactamente lo que se va y lo que se queda». Subimos juntos. En mi habitación, señalé todo lo que debía ser llevado. Mi cama de matrimonio, el armario antiguo que fue de mi abuela, la cómoda con espejo, las cajas ya embaladas con ropa y objetos personales, los cuadros de las paredes. Todo esto se va. El resto de los muebles de la casa se queda. Los hombres trabajaban con una eficiencia impresionante. En menos de una hora, mi habitación estaba completamente vacía. Solo las marcas en las paredes mostraban dónde estaban los muebles. Parecía un escenario tras el final de una obra de teatro. En el salón, señalé el sofá, aquel donde acuné a mis hijos bebés y mi sillón de lectura favorito. Estos se van, el resto se queda. «¿Y la televisión?», preguntó uno de los operarios. «Se queda. He comprado una nueva para el piso». En el despacho, las 2 estanterías de libros fueron desmontadas cuidadosamente y todas las cajas de libros ya embaladas fueron cargadas. Mi escritorio, donde trabajé durante años llevando la contabilidad doméstica, también se fue. En la cocina, separé solo la vajilla fina de mi madre, algunos utensilios con valor sentimental y mis electrodomésticos personales que yo misma había comprado.
la cafetera italiana, la batidora buena, la olla a presión que me acompañaba desde hacía 20 años. El resto se queda para la nueva propietaria, expliqué, sabiendo que Patricia se enfurecería cuando se diera cuenta de que era ella quien tendría que conseguir todo eso. Doña Celia, la vecina Cotilla, apareció en la ventana de su casa, con los ojos como platos al ver el camión de mudanzas. Cruzó corriendo a mi jardín. «Beatriz, ¿qué está pasando? ¿Te estás mudando?» «Sí, doña Celia, ha llegado la hora de empezar una nueva etapa en mi vida». «Pero ¿y Patricia? ¿Se va a quedar aquí sola?» «Patricia se ocupará de su vida, y yo de la mía», respondí enigmáticamente. «Pero la casa ha sido vendida, doña Celia. Los nuevos dueños llegan en 2 semanas». Vi el shock estamparse en su rostro. «Vendida. ¿Pero Patricia lo sabe?» «Lo sabrá pronto». Volví a entrar antes de que pudiera hacer más preguntas. A las 11:30, el camión estaba prácticamente cargado. Los hombres hicieron una pausa para comer y yo aproveché para hacer una última inspección de la casa. Caminé por las habitaciones ahora semivacías. El eco de mis pasos resonaba de forma extraña. Las marcas en las paredes donde estaban mis cuadros parecían fantasmas de una vida que estaba terminando. En la habitación de Patricia me detuve en la puerta. Lo había dejado todo desordenado, como siempre. Ropa tirada en la silla, la cama sin hacer, maquillaje esparcido por el tocador. No toqué nada. Era su habitación, su espacio. Pronto sería todo lo que le quedaría en esa casa. Bajé a la cocina y cogí el sobre marrón con la carta que había escrito. Lo coloqué justo en el centro de la mesa del comedor, apoyado en el salero, para asegurarme de que lo viera en cuanto entrara. Al lado, dejé las llaves de la casa. Al fin y al cabo, yo ya no sería la propietaria en 2 semanas. Hice una foto de la carta en la mesa. No sé muy bien por qué, quizás para registrar ese momento de inflexión en mi vida. Los hombres de la mudanza volvieron y terminaron de cargar las últimas cajas. El señor Paulo hizo una lista de control conmigo. «Está todo aquí, doña Beatriz. 43 cajas. El sofá, la cama, las estanterías desmontadas, el escritorio, el sillón, la cómoda, el armario, todo correcto». «Perfecto. Vamos al piso, entonces». Eché un último vistazo a la casa antes de cerrar la puerta. Tantos recuerdos entre esas paredes, pero los buenos recuerdos los llevaba en el corazón, y de los malos me estaba liberando. Cerré la puerta con un clic definitivo. En el nuevo piso, los hombres trabajaron con la misma eficiencia. En 2 horas, todos los muebles estaban en los lugares que yo había planeado. El sofá en el salón, frente a la terraza, las estanterías ya montadas y los libros empezando a llenar los estantes, mi cama en el dormitorio principal, el escritorio en la segunda habitación que se convirtió en mi despacho. «Listo, doña Beatriz». «Está todo en su sitio», dijo el señor Paulo, secándose el sudor de la frente. Le di una generosa propina. «Muchas gracias. Han sido impecables». Cuando todos se fueron y cerré la puerta del piso, me senté en el sofá, ese mismo sofá lleno de recuerdos, y miré alrededor de mi nuevo hogar. Las cajas aún por desembalar, los muebles que necesitaban ajustes, los cuadros apoyados en las paredes, esperando ser colgados. Pero era mío, completamente mío. Nadie podría decirme que estaba estorbando, que era hora de irme, que era un peso. Miré el reloj. 4:30 de la tarde. Patricia saldría de la guardia a las 6. Tardaría unos 20 minutos en llegar a casa, o mejor dicho, en llegar a la casa que ya no era ni mía ni suya. Mi móvil estaba en silencio, pero sabía que pronto empezaría a vibrar frenéticamente con llamadas de una hija desesperada, descubriendo las consecuencias de sus propias palabras. Sonreí, cogí una botella de vino que había comprado para la ocasión y me serví una copa. Un brindis por la libertad, un brindis por el nuevo comienzo, un brindis por la justicia. Patricia aparcó el coche frente a la casa a las 6:20 de la tarde, exhausta de la larga guardia en el hospital.
Le dolían los pies, le molestaba la espalda, y todo lo que quería era darse una ducha caliente y descansar antes de salir con Hugo por la noche. Quizás incluso convencería a su madre para que le preparara esa manzanilla que hacía tan bien. Abrió la puerta principal y entró, lanzando el bolso al sofá del salón como siempre hacía. Pero el bolso cayó al suelo con un golpe sordo. El sofá no estaba allí. Patricia parpadeó, confundida, y miró alrededor del salón. Su corazón comenzó a acelerarse. El sillón de lectura de su madre también había desaparecido. Las estanterías de libros estaban vacías. Solo sombras en las paredes mostraban dónde solían estar. Los cuadros que siempre habían decorado las paredes habían desaparecido. «Mamá», llamó, su voz extrañamente aguda. «Mamá, ¿estás ahí?» Silencio. Subió las escaleras corriendo. El cansancio de la guardia olvidado, reemplazado por una adrenalina fría. Abrió la puerta de la habitación de su madre y se detuvo en el umbral, boquiabierta. La habitación estaba vacía, completamente vacía. La cama, el armario, la cómoda con espejo, todo había desaparecido. Solo las marcas en el suelo y en las paredes testificaban que algún día esa había sido la habitación de alguien. «No, no, no, no», murmuró Patricia, sintiendo el pánico subir por su garganta. Corrió al despacho vacío, las estanterías de libros desmontadas, el escritorio desaparecido, todas las cajas de documentos y fotografías desaparecidas. Bajó las escaleras tropezando con sus propios pies, el corazón martilleando en su pecho. En la cocina, abrió los armarios frenéticamente. La vajilla fina que siempre había estado allí había desaparecido. Varios electrodomésticos ya no estaban en sus sitios. Fue entonces cuando vio el sobre marrón en el centro de la mesa del comedor. Con manos temblorosas, Patricia cogió el sobre y sacó la carta. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con la cuidada letra de su madre, y con cada palabra su rostro se volvía más pálido. La casa ha sido vendida. Nuevos propietarios toman posesión en 15 días. Todo hecho legalmente. Me enseñaste que necesito valorarme. La carta se le cayó de las manos. Patricia se apoyó en la mesa, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Cogió el móvil con dedos temblorosos y marcó el número de su madre. Saltó directamente al buzón de voz. Volvió a llamar. Buzón de voz. De nuevo, de nuevo, de nuevo. 10 intentos. Todos al buzón de voz. «Contesta, mamá. Por el amor de Dios, contesta», le gritó al teléfono. Pero la voz automática solo repetía el mismo mensaje mecánico. Llamó a Hugo, que respondió al segundo tono. «Hola, amor. Ya has salido de la guardia. Hugo, Hugo, tienes que venir aquí ahora». «¿Ahora? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?» «Mi madre ha vendido la casa. Se ha llevado todas sus cosas y ha vendido la casa». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Cómo que ha vendido la casa?» «Ha dejado una carta. Dice que ha vendido la casa y que los nuevos dueños llegan en 15 días. Hugo, ha vendido la casa, pero no puede hacer eso. La casa es tuya también. La casa siempre fue suya, Hugo. Era la herencia de mis abuelos. Yo nunca he tenido nada a mi nombre». La realidad estaba empezando a cristalizarse, cruel e implacable. «Voy para allá. Salgo ya». Patricia dejó caer el móvil sobre la mesa y se sentó en una de las sillas, mirando alrededor de la cocina, ahora medio vacía. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo no se había dado cuenta de nada? Entonces empezó a recordar. Las últimas semanas, su madre saliendo más de lo normal. Aquella vez que volvió del trabajo y le pareció ver a gente extraña saliendo de la casa, pero su madre dijo que eran arquitectos para un presupuesto de reformas. La forma en que se quedó extrañamente tranquila después de esa comida terrible donde Hugo sugirió que se fuera de casa. «Dios mío, lo planeó todo», susurró Patricia para sí misma. «Lo planeó todo mientras yo creía que la estaba convenciendo para que se fuera». Releyó la carta,
centrándose en las palabras cortantes. Dijiste que solo estorbaba, que era hora de que me fuera. Así que me fui. Pero me llevé conmigo lo que era mío. Y la casa siempre fue mía. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No eran lágrimas de arrepentimiento, todavía. Eran lágrimas de pánico puro. ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo pagaría un alquiler? Sus planes de boda con Hugo dependían de tener la casa, de poder ahorrar viviendo allí. Hugo llegó 20 minutos después, entrando en la casa como un huracán. Patricia seguía sentada en la cocina, con la carta arrugada en sus manos, mirando a la nada. «Déjame ver eso», dijo él, arrancándole la carta. La leyó rápidamente, su rostro pasando por varias expresiones. Confusión, ira, incredulidad. No puede hacer esto. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¿Cómo, Hugo? La casa siempre fue suya. Tenía todo el derecho, pero tú vives aquí. Tienes que tener algún derecho por usucapión. Algo. ¿Usucapión? ¿Hugo? Yo siempre he sabido que la casa era de mi madre. Nunca lo he cuestionado. No hay forma de alegar usucapión cuando siempre has reconocido que no eres el dueño. Hugo empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, pasándose las manos por el pelo con desesperación. Entonces, buscamos un abogado. Alegamos que está senil, que no estaba en su sano juicio cuando vendió. Tiene 58 años y está perfectamente lúcida. Ningún juez aceptará eso. Patricia, ¿no estás entendiendo la gravedad de la situación? No tenemos dónde vivir en 15 días. 15 días. ¿Crees que no lo sé?, gritó ella de vuelta, levantándose bruscamente. ¿Crees que no me he dado cuenta de que lo he estropeado todo? ¿Que he sido una idiota ingrata y ahora estoy pagando el precio? El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Hugo miró alrededor de la casa semivacía, y Patricia pudo ver los cálculos sucediendo en su cabeza, los planes que hicieron, las reformas que soñaron, la vida que imaginaron, todo desmoronándose como un castillo de naipes. «Necesito pensar», dijo finalmente, con voz fría. «Necesito pensar en todo esto. Hugo, no me dejes ahora, por favor. Patricia, yo. Solo necesito tiempo. Esto lo cambia todo, todo». Salió, dejándola sola en la cocina. Patricia oyó el motor de su coche arrancar y alejarse, y algo dentro de ella se rompió por completo. Cayó de rodillas en el suelo de la cocina, los sollozos sacudiendo su cuerpo. No era solo por perder la casa. Era por darse cuenta demasiado tarde de que había perdido a su madre, de que había tratado a la mujer que la crió sola, que trabajó años para darle todo, como si fuera un peso inconveniente. «¿Qué he hecho?», lloró a las paredes vacías. «Dios mío, ¿qué he hecho?». Pero las paredes no respondieron, y su madre no contestó a ninguna de las 23 llamadas que hizo esa noche. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que Patricia no podía despertar. El domingo amaneció con ella, todavía sentada en el salón semivacío, rodeada de papeles, copias de la carta de su madre, anotaciones frenéticas de posibles soluciones, números de abogados que encontró en Internet. Hugo no había pasado la noche allí. Le envió un mensaje a las 11 de la noche diciendo que estaba procesando todo y que necesitaba espacio. Cada hora que pasaba sin noticias de él era como otra puñalada en el pecho de Patricia. A las 9 de la mañana, cogió el teléfono y llamó a su hermano Rodrigo. Él era su última esperanza. Quizás supiera dónde estaba su madre. Quizás pudiera convencerla de que diera marcha atrás. El teléfono sonó 6 veces antes de saltar al buzón de voz. Patricia volvió a llamar. Buzón de voz. Al tercer intento, Rodrigo finalmente contestó, pero su voz era fría como el hielo. «¿Qué quieres, Patricia?» «Rodrigo, gracias a Dios. ¿Sabes dónde está mamá? No contesta a mis llamadas». «Sí, lo sé. Entonces, dame la dirección. Necesito hablar con ella urgentemente». «No voy a hacer eso». Patricia se quedó en silencio por un segundo, procesando la negativa. «¿Cómo que no vas a hacer eso, Rodrigo? Ha vendido la casa.
Necesito hablar con ella. ¿Tú necesitas? Curioso. Ella también te necesitó a ti cuando vivía ahí. Necesitó respeto, consideración, ser tratada como una madre y no como un estorbo. Pero no se lo diste, ¿verdad? ¿Tú lo sabías? La voz de Patricia falló. ¿Sabías que iba a hacer esto? Lo sabía. Y la apoyé completamente. De hecho, me sentí orgulloso de ella por valorarse por fin. Rodrigo, por favor, sé que me equivoqué. Lo sé, pero necesito hablar con ella, explicarle, pedirle perdón. Los nuevos dueños llegan en menos de 2 semanas y no tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de decirle a la dueña de la casa que era hora de que se fuera, ¿no crees? Ayúdame, por favor. Eres mi hermano, y ella es nuestra madre. Una madre a la que trataste como basura. Apáñatelas, Patricia. No voy a facilitarte nada. Y colgó. Patricia se quedó mirando el teléfono, aturdida. Incluso su hermano se había vuelto en su contra. Estaba completamente sola. El lunes se levantó temprano y fue directamente a un bufete de abogados que un colega del hospital le había recomendado. El doctor, Mauricio Tavares, la recibió con una sonrisa profesional que desapareció a medida que ella le contaba la historia. A ver si lo he entendido, dijo él, quitándose las gafas y masajeando el puente de su nariz. Su madre vendió la casa, que siempre fue de su exclusiva propiedad, después de que usted le sugiriera que debía irse para que usted y su novio pudieran vivir allí. Sé cómo suena, pero doctor, no puede simplemente dejarme en la calle. He vivido allí toda mi vida. Señorita Patricia, legalmente, su madre tiene todo el derecho de vender una propiedad que es suya. El hecho de que usted viviera allí no le confiere ningún derecho sobre el inmueble, especialmente porque usted siempre supo que no era la dueña. Pero ¿y la usucapión? ¿Y el tiempo que vivía allí? La usucapión requiere que usted haya actuado como propietaria, sin oposición del dueño real, durante un período determinado. Pagó usted el IBI, hizo reformas a su nombre, trató la casa como suya públicamente. Patricia negó con la cabeza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. Entonces no hay base para la usucapión. Lo siento mucho, pero legalmente su madre no ha hecho nada malo. Ha vendido lo que era suyo. No hay nada que yo pueda hacer. El doctor Mauricio suspiró. Lo único que puedo sugerir es que intente hablar con ella, pedirle disculpas sinceramente y ver si acepta ayudarla voluntariamente. Pero forzarla judicialmente, imposible. Patricia salió del despacho con su última esperanza destruida. Se había gastado 100 euros en la consulta para oír lo que ya sabía en el fondo. Lo había perdido todo por su propia culpa. Hugo finalmente llamó el martes por la tarde. Necesitamos hablar. Se encontraron en una cafetería cerca del hospital. Hugo estaba serio, evitando mirarla directamente a los ojos. Patricia, he pasado los últimos días pensando mucho en nosotros, en nuestros planes. Hugo, por favor, no. Déjame terminar. Cuando empezamos a salir, tenías esa casa grande. Hablabas de tu familia, de tener estabilidad. Todos nuestros planes giraban en torno a esa casa. Pero ahora no tengo nada. ¿Es eso lo que quieres decir? No se trata de tener o no tener. Se trata de lo que esto ha revelado sobre ti, sobre tu carácter. Patricia, echaste a tu propia madre de casa. Yo participé en ello, y ahora me siento horrible. ¿No te sentías horrible cuando estabas midiendo paredes para derribar y hablando de tirar su sofá? Hugo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Y eso me ha hecho darme cuenta de que quizás no seamos tan buenas personas como pensábamos. O al menos que yo necesito replantearme el tipo de persona que quiero ser. ¿Estás rompiendo conmigo? Su voz era casi un susurro. Creo que es lo mejor para los dos. Lo siento. Se levantó, dejó dinero en la mesa para el café que ni siquiera había tocado, y se fue. Patricia se quedó sentada sola en la cafetería, observando a la gente pasar por la calle, viviendo sus vidas normales, mientras la suya se desmoronaba por completo. De vuelta en la casa semivacía,
Empezó a buscar pisos para alquilar. Cada anuncio que veía parecía una broma cruel del destino. Los lugares baratos eran minúsculos y en barrios peligrosos. Los decentes costaban el triple de lo que ganaba. Necesitaría una balista, una fianza, el primer mes de alquiler por adelantado, dinero que no tenía. Intentó de nuevo llamar a su madre. Buzón de voz. Le mandó mensajes por WhatsApp, todos con un solo tic, ni siquiera entregados. Lo intentó por correo electrónico, Instagram, Facebook, nada. El jueves, una semana después de la mudanza, doña Celia llamó a la puerta. Patricia, querida, me he enterado de lo que ha pasado. ¿Tu madre realmente vendió la casa? La vendió, confirmó, demasiado cansada para fingir. ¿Y ya has encontrado un sitio para vivir? Todavía no, doña Celia. La vecina meneó la cabeza con una mezcla de pena y juicio. ¡Qué situación tan difícil! Pero, entre nosotras, querida, tenías que haber cuidado mejor de tu madre. Siempre fue tan buena, tan dedicada. Otro juicio que Patricia no necesitaba oír, pero que sabía que merecía. Gracias, doña Celia. Al 10º día, Patricia estaba desesperada. Solo le quedaban 5 días antes de que los nuevos propietarios tomaran posesión y todavía no había encontrado nada viable. Intentó llamar a Rodrigo de nuevo, suplicando: «Rodrigo, solo dame su dirección, por favor. Iré a pedirle perdón de rodillas si es necesario». Hubo una larga pausa al otro lado. «Le preguntaré si quiere verte, pero no prometo nada». Era la primera chispa de esperanza en días de oscuridad. Patricia se aferró a ella como un náufrago, a un trozo de madera en el océano. Rodrigo llamó a la mañana siguiente, su voz todavía fría, pero un poco menos hostil. «Ha accedido a verte, pero con una condición. Vas sola, sin ese novio tuyo, y vas a escuchar lo que ella tenga que decir sin interrumpir. Estoy de acuerdo con todo. Lo que sea. ¿Cuándo? ¿Dónde? Hoy a las 3 de la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje. Y Patricia, si vas allí solo para manipular o hacer un drama, yo mismo te echo. ¿Entendido? Entendido. Gracias, Rodrigo, de verdad». Cuando llegó el mensaje con la dirección, Patricia sintió que se le encogía el corazón. Edificio Nueva Era, apartamento 804, barrio de Retiro, un barrio noble de la ciudad. Su madre estaba viviendo en un lugar mejor que la casa que Patricia había codiciado tanto. Pasó las horas siguientes arreglándose con cuidado. No quería parecer descuidada, pero tampoco quería parecer que estaba bien. Necesitaba que su madre viera cuánto estaba sufriendo, cuánto se arrepentía. Llegó al edificio con 15 minutos de antelación. El portero la anunció, y tras un momento que pareció una eternidad, la voz de su madre sonó por el interfono: «Puede subir». El ascensor hasta la 8ª planta fue el viaje más largo de la vida de Patricia. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le sudaban las manos. ¿Qué diría? ¿Cómo pediría perdón por algo tan imperdonable? La puerta del apartamento 804 estaba entreabierta. Patricia llamó suavemente y la empujó. «Pasa», llegó la voz de su madre desde dentro. Patricia entró y casi no reconoció el lugar como habitado por la misma mujer. El piso era precioso, de decoración moderna pero acogedora, lleno de luz natural que entraba por la terraza. Las estanterías de libros estaban perfectamente organizadas. El sofá que tanto conocía ahora estaba en un salón que parecía hecho para él. Y allí, sentada en el sillón de lectura, con una taza de té en las manos, estaba Beatriz. Pero no era la misma Beatriz que Patricia recordaba. Su madre estaba diferente. El pelo cortado y peinado en un estilo moderno, ropa nueva y elegante, una postura segura que Patricia nunca le había visto. «Mamá». La palabra salió en un susurro quebrado. «Siéntate», indicó Beatriz señalando el sofá, su voz neutra. Patricia se sentó en el borde del sofá, sus manos nerviosas jugando con el asa de su bolso. No sabía cómo empezar. «Rodrigo dijo que querías verme», comenzó Beatriz.
Su voz era demasiado tranquila, demasiado controlada. Así que aquí estoy. ¿Qué quieres? Yo quería pedirte perdón, mamá. Fui horrible contigo. Dije cosas terribles. Te traté como si fueras un peso cuando siempre has sido mi base, mi puerto seguro. Beatriz tomó un sorbo de té, sin decir nada. Su rostro era una máscara impasible. No sé qué me pasó, continuó Patricia, las lágrimas comenzando a correr. Hugo empezó a hablar de tener nuestro espacio, de construir nuestra vida, y dejé que esas ideas me cegaran a lo que realmente importa. A quien realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, Patricia? La voz de su madre tenía un filo agudo. Tú, mamá, tú importas. Y solo me di cuenta cuando fue demasiado tarde. Beatriz dejó la taza en el platillo con un delicado tintineo. Demasiado tarde es la expresión correcta. ¿Sabes cuántas noches pasé en vela en esa casa preguntándome en qué me había equivocado en tu crianza? ¿Qué parte de la educación que te di te hizo pensar que estaba bien echarme de mi propia casa? Ninguna parte, mamá. Tú me criaste bien. Fui yo quien olvidó todo lo que me enseñaste. Lo olvidaste, o simplemente nunca te importó. Beatriz se levantó y caminó hacia la terraza. Trabajé en 2 empleos durante años para darte una buena vida. Pagué un colegio privado, ropa de marca, academias, la universidad. Hice todo sola, después de que tu padre nos abandonara. Y cuando finalmente pensé que podría descansar un poco, disfrutar de mi casa, de mi jubilación, me dijiste que estorbaba. Lo sé, mamá, y me odio por ello. Beatriz se giró, y por primera vez, Patricia vio emoción en esos ojos. Pero era dolor, no perdón. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? No fue solo lo que dijiste. Fue ver a Hugo paseándose por la casa como si ya fuera suya, planeando derribar paredes, tirar muebles que tenían historia, memoria, y tú lo permitías, asentías, incluso lo animabas. Ha roto conmigo, confesó Patricia con voz queda. Cuando descubrió que la casa había sido vendida, cuando vio que ya no tendría dónde vivir gratis, rompió conmigo. ¿Y te sorprende? Beatriz volvió a sentarse, pero mantuvo la distancia. Patricia, él nunca te quiso de verdad. Quería la conveniencia, la casa grande, la vida fácil que ofrecías a costa de mi sacrificio. Lo sé ahora. Sé que fui utilizada, sé que fui una idiota, ingrata y cruel. Pero mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo, de ser la hija que mereces. Beatriz permaneció en silencio durante un largo momento, observando a Patricia con esos ojos que parecían ver a través de ella. ¿Quieres arreglarlo o quieres un sitio donde vivir? La pregunta era justa, y Patricia sabía que tenía que ser completamente honesta. Ambas cosas, admitió. No voy a mentir, mamá. Estoy desesperada. No he encontrado ningún piso que pueda pagar. No tengo avalista, y los nuevos dueños llegan en 4 días. Pero eso no quita que esté sinceramente arrepentida, que he llorado todas las noches desde que te fuiste, que me he dado cuenta de que he perdido a la persona más importante de mi vida. ¿Te diste cuenta de eso cuando perdiste la casa o cuando perdiste a tu madre? La pregunta cortó como una cuchilla. Patricia cerró los ojos, forzándose a ser brutalmente honesta. Al principio fue la casa, no voy a mentir. Pero después, cuando no contestabas mis llamadas, cuando Rodrigo se negó a hablar conmigo, cuando me di cuenta de que te había perdido de verdad, fue cuando realmente caí en la cuenta. He perdido a mi madre, y ninguna casa en el mundo vale eso. Lágrimas corrían libremente ahora por el rostro de Patricia. Mamá, sé que no merezco tu perdón, sé que actué de forma imperdonable, pero te lo estoy suplicando, no como alguien que necesita un techo sobre su cabeza, sino como una hija que finalmente ha entendido el valor de lo que tenía y lo tiró por la borda. Dame una oportunidad de demostrar que he cambiado, de demostrar que he aprendido. Beatriz se levantó y fue hacia la ventana, quedándose de espaldas a Patricia durante varios minutos. El silencio era ensordecedor.
Finalmente, habló. Su voz baja, pero firme. Voy a ayudarte, pero no de la forma que esperas, y con condiciones muy claras. Quiero que entiendas una cosa. Ya no soy la madre que acepta cualquier trato, solo para mantener a la familia unida. He aprendido a valorarme, a respetarme. Y si quieres volver a formar parte de mi vida, tendrás que aprender a hacer lo mismo. Patricia asintió vigorosamente, secándose las lágrimas. Cualquier condición, mamá, cualquiera. Entonces, siéntate y escucha bien lo que voy a decir. Beatriz se sentó de nuevo en el sillón, cruzó las manos en su regazo y miró directamente a los ojos de su hija. El peso de esa mirada hizo que Patricia se sintiera pequeña, como una niña siendo regañada. Y, en cierto modo, era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Primero, quiero que entiendas algo fundamental, comenzó Beatriz, su voz firme pero no cruel. Cuando me dijiste que estorbaba, que era hora de que me fuera, algo se rompió dentro de mí. No fue solo dolor, Patricia. Fue una revelación. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida anulándome por los demás. Por tu padre mientras estuvimos juntos, por ti después de que él se fuera, siempre poniendo las necesidades de todos por encima de las mías. Patricia abrió la boca para hablar, pero Beatriz levantó la mano pidiendo silencio. Déjame terminar. Esa casa que tanto codiciabas nunca me gustó de verdad. Era demasiado grande, cara de mantener, llena de malos recuerdos de tu padre. Pero la mantuve porque era la casa de la familia, porque pensé que tú y Rodrigo tendríais buenos recuerdos en ella. Sacrifiqué lo que yo quería por lo que creía que vosotros necesitabais. Hizo un gesto alrededor del apartamento. Este lugar de aquí, este es el primer lugar que es verdaderamente mío, que elegí porque yo quise. Lo he decorado a mi manera, donde me levanto cada día y pienso, esto es mío. No tienes idea de lo mucho que eso significa. Mamá, yo todavía no he terminado. Beatriz se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber cuánto saqué por la casa? 450.000 euros. Gasté 250.000 en este piso. Sobró mucho dinero, Patricia. Dinero suficiente para ayudarte, para darte la entrada de un piso, para facilitarte la vida. Los ojos de Patricia se llenaron de esperanza, pero Beatriz negó con la cabeza. Pero no voy a hacerlo. Yo. Lo entiendo, susurró Patricia, intentando ocultar la decepción. No, no lo entiendes. No voy a darte dinero porque necesitas aprender a conseguir las cosas por ti misma, como yo tuve que aprender. Tienes 32 años, eres enfermera titulada, tienes un buen trabajo, eres perfectamente capaz de valerte por ti misma, solo que nunca lo has necesitado, porque siempre lo has tenido todo servido en bandeja. Beatriz cogió una carpeta que estaba en la mesita de al lado y sacó unos papeles. Lo que voy a hacer es lo siguiente. He encontrado un pequeño apartamento en alquiler a 10 minutos del hospital donde trabajas. Un estudio, una sola habitación, pero limpio, seguro, en un barrio decente. El alquiler es de 600 euros al mes. Patricia tragó saliva. Era casi la mitad de su sueldo. Voy a pagar los 3 primeros meses de alquiler para ti, continuó Beatriz. Y voy a ser tu avalista. Eso te da 3 meses para organizarte, juntar dinero, aprender a hacer un presupuesto, a vivir dentro de tus posibilidades. Después de eso, te las arreglas sola. Gracias, mamá. De verdad, gracias. Todavía no he terminado con las condiciones. Beatriz volvió a guardar los papeles en la carpeta. Durante estos 3 meses vendrás aquí cada domingo a comer conmigo. No porque yo te necesite, sino porque tú necesitas reaprender lo que es ser una hija. Vamos a hablar. Me contarás tu semana y yo te contaré la mía, como hace una familia de verdad. Patricia asintió, con lágrimas corriendo. Y hay más. Vas a hacer terapia. No es una sugerencia, es una condición. Porque lo que me hiciste no fue solo un error puntual, fue síntoma de algo más grande. Necesitas trabajar tu empatía, tu gratitud,
tu sentimiento de merecimiento. Ya he elegido una buena psicóloga, Ladra. Mariana, pagaré las primeras 8 sesiones. Después, te encargas tú. Iré, mamá. Haré todo lo que me pidas. Beatriz suspiró, y por primera vez, desde que Patricia llegó, su expresión se suavizó un poco. No quiero que hagas lo que yo te pida, Patricia. Quiero que lo hagas porque entiendes que lo necesitas. Esa es la diferencia. Lo entiendo. De verdad que lo entiendo. Y una última cosa, quizás la más importante. Nuestra relación se reconstruirá lentamente, con límites claros. Ya no tienes una llave de mi casa. No puedes aparecer sin avisar. No puedes asumir que estoy disponible siempre que me necesites. Ahora tengo mi propia vida. Estoy dando clases de inglés, clases de pintura, haciendo los viajes que siempre quise hacer. Tendrás que respetar mi tiempo y mi espacio. Cada palabra era necesaria. Patricia lo sabía. Lo respetaré, mamá. Lo prometo. Beatriz estudió el rostro de su hija durante un largo momento, buscando señales de sinceridad. ¿Por qué crees que estoy haciendo esto? ¿Por qué no te he dejado simplemente que te las arregles sola? Patricia pensó cuidadosamente antes de responder. Porque, a pesar de todo, me quieres, y porque quieres que sea una persona mejor. Parcialmente correcto. Te quiero, sí. Eres mi hija, y eso no cambia, por mucho que me hayas herido. Pero la razón principal es que creo en las segundas oportunidades cuando son merecidas. Te estoy dando esta oportunidad no porque la hayas pedido, sino porque he visto lágrimas genuinas en tus ojos. He visto arrepentimiento real, no solo desesperación. Beatriz se levantó y fue a la cocina, volviendo con un sobre. Aquí está el contrato de alquiler, la dirección del apartamento y un cheque para los 3 primeros meses. La llave la tiene la administradora del edificio. Puedes mudarte mañana si quieres. Patricia cogió el sobre con manos temblorosas. Mamá, no sé cómo agradecértelo. No me lo agradezcas con palabras. Agradécemelo siendo una persona mejor, siendo la hija que siempre soñé tener y que sé que existe dentro de ti, en algún lugar, bajo todo ese egoísmo. Lo seré, mamá. Te juro que lo seré. Beatriz caminó hacia la puerta, señalando que la conversación estaba llegando a su fin. Eso espero, Patricia, porque esta es tu última oportunidad. Si vuelves a faltarme al respeto, a tratarme como menos de lo que merezco, no habrá una tercera oportunidad. ¿Está claro? Clarísimo. En la puerta, Patricia se giró y, dubitativa, abrió los brazos. ¿Puedo darte un abrazo? Beatriz dudó solo un segundo antes de aceptar el abrazo. Fue breve. Todavía tenía una rigidez que antes no existía, pero era un comienzo. Domingo, a las 12, dijo Beatriz cuando se separaron. No llegues tarde. No lo haré. Gracias, mamá. Por todo. Por esta oportunidad. Por no haberte rendido conmigo. Por enseñarme la lección más dura, pero más necesaria de mi vida. Mientras Patricia esperaba el ascensor, miró hacia atrás y vio a su madre todavía de pie en la puerta. En esa mujer elegante y segura de sí misma, apenas reconocía a la madre sumisa y siempre disponible que había conocido toda su vida, y por primera vez, en lugar de resentimiento, sintió orgullo. Su madre se había convertido en la mujer que siempre debió haber sido, y Patricia había aprendido de la forma más dolorosa posible que el respeto y la gratitud no son opcionales, son esenciales. 6 meses después, Beatriz estaba en la terraza de su apartamento, regando las plantas que había comprado recientemente, cuando sonó el interfono. Era domingo, las 12 en punto. Sonrió al mirar el reloj. Patricia había aprendido la puntualidad, al menos. Sube. Heya. En los últimos meses, muchas cosas habían cambiado. Las comidas de los domingos se habían convertido en un ritual sagrado para ambas. Al principio, tensas y llenas de silencios incómodos, pero gradualmente más ligeras, más genuinas, más parecidas a lo que debería ser una relación entre madre e hija. La puerta se abrió
y Patricia entró cargando una bolsa. «Hola, mamá, he traído postre hoy. Ese bizcocho de zanahoria que te gusta». «¿Lo has hecho tú?», preguntó Beatriz sorprendida. Patricia nunca había sido de cocinar. Sí. La doctora Mariana sugirió que aprendiera a hacer cosas con mis propias manos, que dejara de comprarlo todo o esperar que otros lo hicieran por mí. Hizo una mueca. «Quemé los 3 primeros, pero este ha quedado decente». Beatriz cogió la bolsa y fue a la cocina, con Patricia siguiéndola. En los últimos meses había observado cambios sutiles pero significativos en su hija. Estaba más delgada, no de forma enfermiza, sino como alguien que había aprendido a cocinar sus propias comidas y a tomar decisiones más saludables. Su pelo estaba más simple, sin los caros tratamientos de antes. Su ropa era más básica, pero bien cuidada. «¿Cómo ha ido la semana?», preguntó Beatriz mientras terminaba de preparar la comida. «Agotadora. Han hecho recortes en el hospital y mi turno ha aumentado 2 horas. Pero el lado bueno es que me pagarán horas extras». Patricia cogió los platos para poner la mesa sin necesidad de que se lo pidieran. Otra pequeña señal de cambio. «Y he conseguido ahorrar lo suficiente para pagar el alquiler de los próximos 2 meses. Estoy creando un fondo de emergencia, como sugeriste. Estoy orgullosa de ti, hija». Patricia detuvo lo que estaba haciendo, con los ojos llorosos. Incluso después de 6 meses, todavía se emocionaba al recibir la aprobación de su madre. «Gracias, mamá. Significa mucho». Durante la comida, hablaron de asuntos cotidianos. Beatriz le contó su viaje a la Costa Brava que había hecho la semana anterior. El primer viaje de vacaciones en años. Patricia habló de una compañera de trabajo que estaba pasando por problemas familiares y cómo se había ofrecido a ayudarla. «¿Sabes lo que me dijo Ladrá? Mariana esta semana», comentó Patricia mientras comían, «que había desarrollado un sentimiento de merecimiento porque nunca tuve que luchar por nada, que me diste todo tan fácilmente que pensaba que el mundo me debía las cosas. ¿Y estás de acuerdo?». «Totalmente. Miro hacia atrás y veo lo mimada que fui. No en el sentido de tener cosas materiales, sino mimada de nunca tener que enfrentar consecuencias reales. Siempre me protegías, siempre arreglabas mis errores, siempre estabas ahí para recogerme cuando caía. Solo quería que no sufrieras como yo sufrí», dijo Beatriz suavemente. «Lo sé, mamá, y te quiero por ello, pero en el proceso me convertí en una persona que no sabía valorar nada, porque nunca había perdido nada, hasta que te perdí a ti». Patricia se secó una lágrima que se le escapó, y esa fue la pérdida que finalmente me despertó. Después de la comida, fueron al salón a tomar café. Patricia había traído fotos en el móvil de su apartamento. Había pintado las paredes, comprado algunos muebles de segunda mano pero en buen estado, decorado con plantas y cuadros sencillos. «Está quedando acogedor», comentó Beatriz, genuinamente impresionada. «¿Tienes buen gusto para la decoración?». «Aprendí de la mejor», sonrió Patricia. «¿Recuerdas cómo siempre dejabas la casa bonita, incluso sin tener mucho dinero? Ahora entiendo el orgullo que sentías al crear un hogar con tus propias manos». Beatriz sirvió el café y cortó el bizcocho de zanahoria que Patricia había hecho. Estaba un poco seco, pero sabía a amor y esfuerzo genuino. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», dijo Patricia después de un momento de silencio. «Claro, ¿ya me has perdonado de verdad? ¿O todavía estás solo tolerando mi presencia?». Beatriz dejó su taza de café en la mesa y miró directamente a los ojos de su hija. «Al principio era tolerancia. Te ayudé porque sabía que era lo correcto, pero mi corazón todavía estaba demasiado herido para perdonar de verdad. Pero con el tiempo, viendo tu esfuerzo genuino, tus cambios reales, el perdón fue llegando de forma natural. Y ahora te he perdonado. No lo he olvidado. Nunca olvidaré esas palabras que dijiste. Pero te he perdonado porque veo que realmente has cambiado. No es solo de boquilla, es de verdad». Patricia soltó un suspiro de alivio que parecía haber estado conteniendo durante meses.
No sé qué habría hecho si hubieras dicho que no, pero te diré una cosa, continuó Beatriz, su voz firme pero amable. Nuestra relación nunca será exactamente como era antes. No puede serlo, porque antes yo me anulaba por ti, y ahora he aprendido a valorarme. Los límites que establecí van a continuar. ¿Entiendes eso? Lo entiendo. Y no quiero que sea como antes. Antes tenía una madre sumisa a la que podía pisotear sin consecuencias. Ahora tengo una madre fuerte que me respeta lo suficiente como para enseñarme a ser una persona mejor. Prefiero 1000 veces esta versión. Siguieron hablando hasta el final de la tarde. Patricia contó que había tenido una cita, un médico del hospital que la había invitado a tomar un café. Nada serio todavía, pero es agradable. Y lo mejor es que, cuando le conté que vivo en un estudio y que estoy reconstruyendo mi vida, no salió corriendo. Dijo que admira a la gente que tiene el coraje de empezar de nuevo. Ese parece prometedor, sonrió Beatriz. Voy a ir con calma esta vez. He aprendido que no necesito a alguien que me complete. Necesito primero estar completa yo sola. Cuando el sol comenzó a ponerse, Patricia se despidió. En el abrazo de despedida, Beatriz sintió que era diferente de los primeros abrazos. Tenía más calidez, más conexión genuina, menos culpa y obligación. Hasta el próximo domingo, mamá. Hasta el domingo. Pero esta semana eliges tú el menú. Entonces, prepárate para mi paella. Estoy mejorando en eso. Después de que Patricia se fuera, Beatriz volvió a la terraza y se sentó en su sillón favorito, observando el atardecer teñir el cielo de naranja y rosa. Cogió el libro que estaba leyendo, una novela en inglés, poniendo en práctica las clases de las que tan orgullosa estaba. Pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en esos 6 meses. La venta de la casa, que podría haber sido solo un acto de venganza, se había convertido en un catalizador de transformación para ambas. Ella había aprendido a valorarse, a vivir para sí misma, a establecer límites saludables. Y Patricia había aprendido la gratitud, la humildad y el valor del esfuerzo propio. Su móvil vibró con un mensaje de Rodrigo. ¿Cómo fue la comida con la hermanita? Bien. Está evolucionando, respondió. ¿Y tú, mamá? Feliz. Beatriz miró alrededor de su apartamento, pensó en las clases que tomaba, en los viajes que planeaba, en los nuevos amigos que había conocido, en la libertad de vivir sin anularse. Muy feliz, hijo. Por primera vez en décadas. Muy feliz. Y era verdad. A veces, pensaba Beatriz, necesitamos perderlo todo para ganarnos a nosotros mismos. Y a veces, las personas que más amamos necesitan perdernos para aprender a valorarnos. Al final, ambas habían perdido y ganado, y de esa pérdida mutua había nacido algo nuevo, una relación basada en el respeto mutuo, los límites saludables y un amor verdadero, no en la obligación o la conveniencia. Era un final feliz. Quizás no en el sentido tradicional, pero era un final real, honesto y sobre todo merecido. Google Search Suggestions. Display of search suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Google logo.